Bueno, muy bien. Continuamos con el estudio de métodos. En este caso vamos a trabajar algo que se conoce como alcance de las declaraciones o también ámbito de variables. En este tema lo que hacemos es estudiar en dónde o a dónde puedo hacer referencia a una variable, ¿sí? Por ejemplo, yo voy a declarar dos variables de nombre x, ¿sí? Y si ustedes observan, la primera x queda marcada en verde y toma el valor 1, y la segunda x queda en el color habitual del texto y queda marcado en 5, ¿sí? Eh, Esto se le conoce como variable global a la x que está por fuera, porque voy a poder acceder a todo. Esta x va a poder acceder a local y a global. Ahora vamos a ver cómo lo hace. Y esta variable x solamente va a existir o se va a visualizar dentro de iniciar. Eso es lo que tenemos que tener presente al momento de hablar de estas variables. Entonces voy a imprimir x iniciar es, ¿sí? Y voy a mostrar el valor de x. Si se observa, esta x mantiene ese color y va a hacer referencia a la variable más cercana que tenga, en este caso a la x que tiene acá. Recordar que es una mala práctica de programación utilizar nombres cortos de variables y sobre todo repetir nombres. Lo vamos a hacer esto a efectos didácticos para ver un poco cómo se comportan las variables locales y las variables globales, ¿sí? Recuerden que esta es x variable global, ¿sí? Ahora vamos a ver cómo se comporta. Entonces, si ejecutamos el código, nos dice que x en iniciar es 5, ¿sí? Hace referencia a la variable que tiene más cerca. Ahora bien, vamos a escribir un método que se llame local. Vamos a declarar una x, vamos a darle por ejemplo el valor 25, vamos a imprimir x global es x local es, y vamos a mostrar el valor de esta x. Luego vamos a incrementar x. Entonces sigue la misma lógica que en iniciar. Ahora tengo una x local, ¿sí? Con este valor, y cuando vaya a hacer referencia a esa x voy a hacer referencia a su declaración, ¿sí? Para el método local esta x no existe, ¿sí? No la conoce, no sabe quién es. Vamos a agregar la llamada al método, ¿verdad? Local, que era lo que estaba faltando. Entonces ejecuto e imprime, bueno, x en inicial es 5, x local es 25, ¿sí? Entonces ahora vamos a hacer otro método y vamos a hacer lo siguiente. X global es, y vamos a hacer, por ejemplo, vamos a también a modificarlo, vamos a poner esto. Entonces tengo que voy a imprimir x global, ¿sí? A ver cuando llame el método, y como pueden observar aparece coloreado en verde, ¿sí? Quiere decir que está haciendo referencia a esta variable. Esta x, si no hay ninguna declaración de x en los métodos que sigan, ¿sí? Se va a utilizar. Es decir, como no declaré ninguna x, hace uso de la variable global, ¿sí? No conoce ni esta x que está acá ni esta otra x que está acá, ¿sí? Por lo tanto hace referencia a la x de global. Vamos a imprimir x global. ¿Sí? Entonces, me falta un espacio, vamos a hacerlo bien. Entonces tengo que x en inicial es 5, x local es 25 y x global es 1, ¿sí? El valor de x global realizado.
Ahora bien, vamos a volver a llamar a estos dos métodos y vamos a ver qué sucedieron con sus respectivas x, ¿sí? Es decir, vamos a llamar a local y vean esto. Cuando hacemos nuevamente la llamada local, se declara x con el valor 25. Uno podría suponer que el valor de x fue modificado y que podría imprimir 26, pero al finalizar la llamada, la primera vez que llamé a local y finalicé la llamada, se dice que las variables definidas en local se destruyen, ¿sí? Dejan de ocupar lugar en la memoria RAM, ¿sí? Cuando vuelvo al método iniciar. Entonces, cuando vuelvo a llamar a local, se vuelve a declarar la variable x en 25 y se vuelve a mostrar x en 25. Vamos a hacer la prueba, ¿sí? Y se observa que no hubo modificación de esa x, ¿sí? Cada vez que llamo al método local, la x se vuelve a declarar y se vuelve a asignar el valor 25. Ahora bien, ¿qué sucede con global? Cuando llame al método, cuando quiere imprimir global. Y acá se modificó la variable global, ¿sí? Yo la multipliqué por 10, valía 1, la multipliqué por 10, y la variable global, a diferencia de las variables locales, sí se va a ver modificada, ¿sí? ¿Por qué? Porque, bueno, es una variable que pertenece, que se puede utilizar en todo mi clase principal. Entonces, si yo modifico esa variable, ¿sí?, se va a ver modificada en todo el programa. Importante tener en cuenta, las variables globales son una mala práctica de programación, ¿sí? Yo necesito, en todo caso, las variables que vaya a utilizar en mi programa las declararé en iniciar, ¿sí? ¿Por qué está mal? Bueno, es una variable global, se puede utilizar en todo el programa, se puede ver modificada y no ayuda a una buena lectura del código, ¿sí? Yo tengo que poder resolver mis problemas en el método iniciar. Cuando desarrollemos programas más grandes o cuando se tenga que desarrollar programas más grandes, bueno, se va a ver que para hacer referencia a valores ubicados en otros lugares, en otras clases, en otros paquetes, en otros métodos, bueno, utilizaremos otras mecánicas, otras dinámicas. Por ahora es a efectos de explicación el uso de la variable global, pero no está permitido su uso. Por último, ¿sí?, voy a imprimir x en iniciar nuevamente. ¿Qué valor tendrá x en iniciar? Y acá esto también puede dar lugar a la confusión. ¿Por qué? Porque llamé a local, llamé a global, hice algunas modificaciones, pero la variable x en iniciar en ningún momento se ve modificada, ¿sí? Es decir, cuando vaya a imprimir nuevamente x en iniciar, va a imprimir su valor original. Y eso es todo por este tema.